hermanos y amigos, es esta una oportunidad muy hermosa para compartir la palabra de Dios. Durante esta cuarentena he aprendido muchas cosas y una de las más relevantes es aprender que la palabra de Dios no es teoría, es práctica. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con los efectos de dos enemigos. Esos efectos tenemos que combatirlos. Los efectos de dos enemigos, a saber, el primero, el aburrimiento. Se oye decir mucho a las personas: estoy aburrido de estar encerrado. Se oye decir muchísimo: yo me estoy cansando, ya no más. Y encuentro la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 3. Algo que cobra vida y que es real. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Las personas que están en este momento privadas de la libertad son personas a las que nos dice la palabra que nos acordemos. Y qué más que el momento que estamos viviendo de esta cuarentena, donde por razones de salud estamos privados de la libertad completa. Este es el momento para ponernos en el lugar de ellos, de acordarnos de los presos. Nosotros estamos privados de la libertad, es cierto, pero tenemos muchas comodidades. Nosotros podemos ir a la cocina, comer, prepararnos algo, tenemos televisión, tenemos internet, tenemos el celular, nos podemos estar comunicando con las personas, tenemos a la familia, podemos gozar de la compañía 24 horas de nuestra pareja, de nuestros hijos, de las personas más cercanas de nuestro entorno familiar. Ellos no. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Esta realmente sería una forma de decir una privación de la libertad con muchos privilegios. En vez de estar aburrido, en vez de estar aburrida, llenemos nuestro corazón de agradecimiento. Esos efectos de ese enemigo llamado el aburrimiento pueden bajar nuestras defensas, pueden hacer que nosotros tengamos una resistencia inferior a la que debemos tener, no solamente al coronavirus, sino a cualquier otra enfermedad. El aburrimiento es uno de los enemigos que tenemos que combatir. El segundo es el efecto de la crisis económica. La crisis económica que hace que muchos cabezas de hogar, sea hombre, sea mujer, estén angustiados porque no saben qué alimento irán a llevar mañana a sus hijos, a las mesas de su casa. Pero yo le quiero decir hoy que hay textos de la palabra de Dios que cobran vida para nosotros. Son para usted amigo, para usted hermano en Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 26, que miremos las aves del cielo, que no trabajan, no cosechan, no hacen algún esfuerzo, digamos, laboral, y el Padre Celestial las alimenta, y dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas?
Es hora de pensar, de reflexionar. La crisis económica, la falta de alimento, no es para las personas que creen en el Señor. Si nosotros creemos la palabra, nosotros vamos a poder decir como el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Nosotros podemos pensar en este momento de crisis económica en muchos textos de la palabra de Dios, en muchos pasajes que cobran fuerza en este momento. En la época del libro Primero de Reyes, capítulo 17, se nos muestran muchos milagros que Dios hizo con respecto a la crisis económica. El pueblo estaba pasando por una necesidad muy grande. En esa época no era una cuarentena de 14 días o de 20. Eran sequías que duraban hasta 7 años y la gente padeciendo hambre. Y es en esa época donde el Dios de Israel se levanta para responder. Nos cuenta la Biblia un hermoso pasaje que es el de la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes 17 nos habla de la forma como Dios, de una manera milagrosa, no permitió que la viuda de Sarepta ni su hijo se murieran de hambre. En época del profeta Elías, él llega a ese lugar y esta mujer manifiesta que solamente tiene un puñado de trigo y un poquito de aceite. Y está pensando que con ese último poquito va a comer un último alimento y se pensaba acostar con su hijo a morirse de hambre. Pero Dios estaba pensando otra cosa. Y a través del profeta Elías le enseña a esta mujer una lección muy grande. Y es la de compartir. Me dirá usted, ¿yo cómo voy a compartir si escasamente tengo poco alimento para mi familia? Quizá usted tiene contado los granos de arroz, de frijol, de lenteja. Tal vez ya no hay carne, tiene contado los huevos para sustentar a su familia por un poco de tiempo. Y usted me dirá, pero ¿cómo voy a compartir si tengo escasamente lo necesario? Pero el Dios de la gloria le dice a través del profeta Elías a la viuda de Sarepta: yo haré que no falte ni el trigo ni el aceite, no haré que falte el alimento en su casa. Ella compartió una tortilla. Primero le dio a Elías y luego dice la palabra de Dios que nunca escaseó. Siempre hubo harina en la tinaja, siempre hubo aceite, siempre hubo alimento en su casa, porque aprendió a compartir. Es muy fácil nosotros hablar, pero llegar a la acción, llegar a lo que realmente la palabra de Dios dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y ese es el método de Dios. Cuando nosotros compartimos lo poco, lo mucho que tenemos, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Poder compartir lo poco o lo mucho que tenemos. De esta manera, la viuda de Sarepta, el profeta Elías, su hijo, el hijo de la viuda, nunca aguantaron hambre. Ese mismo Dios que le envió a Elías, al profeta, unos cuervos para que lo alimentaran. Eso está registrado ahí en el mismo capítulo de Primero de Reyes, capítulo 17.
Dios envía unos cuervos a que alimenten al profeta. Le llevaban carne, le llevaban pan, y él se alimentaba del agua cristalina de un arroyo. ¿Sabe una cosa? Dios no nos olvida. Dios está siempre con nosotros. Dios está ahí viendo lo que hay en su nevera o lo que no hay, lo que hay en su despensa o lo que no hay. Dios no nos olvida. Así como no se olvidó de la viuda de Sarepta, como no se olvidó del profeta Elías, así no se olvidará de su necesidad, de mi necesidad. Si aprendemos a compartir, si aprendemos a confiar en un Dios grande como el que nosotros tenemos. Se registra también en la palabra de Dios algo muy maravilloso. Cuando los israelitas deambulaban por el desierto, ellos no estuvieron en cuarentena, estuvieron 40 años deambulando por el desierto. Pero quiero decirle que Dios, que es grande y que veía la necesidad del pueblo, hizo que lloviera maná del cielo, unos frutos, unas pepas, por decir algo, que caían del cielo y que sabían delicioso, y la gente los recogía y se alimentaba durante todo el día, alimentaban a su familia, y Dios nunca les faltó. Yo no le digo a usted que nos va a llover maná del cielo, que se salga y empiece a esperar y a mirar arriba en el patio a ver a qué horas cae el maná. Pero lo único que le digo es que el mismo Dios que estuvo con Israel, ese mismo Dios que proveyó para esas necesidades, ese mismo Dios es el Dios que nosotros tenemos, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. No va a llegar maná del cielo, pero alguien va a tocar a tu puerta trayendo lo que necesitas. Si confiamos en Dios y si aprendemos a compartir, si aprendemos a creer en ese Dios que puede proveer para las necesidades, tanto espirituales como materiales. Ese mismo Dios es el que yo te estoy predicando, un Dios proveedor, un Dios que conoce la necesidad. Solamente oremos a Él y confiemos en Él, y Él hará. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 37, versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, confía, regocíjate en Él, confía en Dios, que Él es tu proveedor. Ese mismo Dios que alimentó a los israelitas en el desierto, ese mismo Dios que alimentó a la viuda de Sarepta, el mismo Dios que alimentó al profeta Elías, el mismo Dios que dice que miremos los pájaros, que ellos no trabajan y el Señor los alimenta. Ese mismo Dios es el que yo le estoy predicando en esta mañana. Es el mismo Dios del que yo le estoy diciendo que puede ser tu proveedor. Confiemos en Él y Él hará. El Señor nunca nos va a faltar. Y yo le quiero invitar para que hagamos una oración. Tal vez no por usted, no por su familia, sino por las personas que no tienen alimento, por las personas que de pronto están pasando necesidad. Y si es usted la persona que está pasando necesidad, solamente confíe en Dios. No va a llover maná, pero alguien va a tocar a su puerta trayendo lo necesario. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios,
En este momento colocamos en tus manos preciosas las familias, Señor, que en este momento están padeciendo necesidad. Te colocamos en tu presencia, Señor, esos hombres y mujeres que están sintiendo el aburrimiento en este momento, que están sintiendo que ya no tienen fuerzas. Pero, Señor, por favor, te ruego que fortalezcas sus vidas, que traigas alimento, Señor, a las personas que lo necesitan, que traigas confianza y seguridad en un Dios real, en un Dios grande que hizo los cielos y la tierra, en ese Dios que alimenta a los pájaros, en ese Dios que todo lo puede. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios.